¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Today I Have No Pain. Una serie de programas que tratan de ayudarte con todo lo que tiene que ver con tu salud y evitar los dolores. Evitar los dolores. Porque, ¿sabes qué? No pone mal a uno el que te duela algo. Sí, ya no solamente es que esto es causado por algún problema que puedes tener físicamente, sino que además te causa y te genera dolor. ¿Qué hacer mientras tanto, mientras hago el tratamiento? Sí, yo sé que tengo que reponerme de los dolores que tengo en alguna parte y que tengo que hacer un tratamiento. Ajá, y mientras tanto me tengo que comer mi dolor, tengo que comerme eso. Pues precisamente de esos problemas es que vamos a hablar hoy con el doctor John Serpa para que nos aclare y nos diga algunas cosas. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Últimamente, doctor, me han estado dando unos dolores aquí en la mitad de la espalda. Yo no sé si es por culpa de la almohada, no sé si es una posición, pero cuando hago así y echo hacia atrás los brazos, me empieza a doler. Sí. ¿Eso es un dolor común o es algo que me está dando a mí, digamos Bueno, que especialmente? sí, es algo que ocurre con mucha frecuencia, es algo que se ve y se trata en nuestra oficina bastante. Es lo que le decimos cervicalgia en muchos casos, que es dolor de la columna de la porción cervical. Puede, por supuesto, involucrar a los hombros y a los brazos, pero el dolor de la espalda alta o en el cuello tiende a ser problemas ya o de los discos o quizás de un proceso artrítico. Son las cosas más comunes que ocurren ahí en el cuello. Habíamos, por cierto, doctor, hablado acerca del cuello, ¿no? Y que Sí, el cuello le da unos dolores a uno bien complicados. A veces uno piensa que es tortícolis, pero se va quedando y va perdurando y va perdurando en el tiempo. ¿Es la misma causa lo que te da el dolor aquí en esta parte, en donde se juntan los omoplatos, un poquito más arriba? ¿Son las mismas causas? son muy parecidas las causas. O sea, sí, existen, varía un poquitico no solamente en la localización, varía en donde se refleja el dolor que a veces se irradia a otras secciones. En el ejemplo, en el cuello, la tendencia es que involucre a los brazos, pero la espalda baja es más dirigido hacia las piernas, porque de ahí que salen los nervios a las piernas, ¿no? De la espalda baja. En el cuello, más hacia los brazos, y si es entre los omóplatos, como estás describiendo, puede que sea de la espina dorsal, ya no ni cervical, o sea, torácica. Es- Esto que uno hace cuando uno echa los brazos hacia atrás, vamos a buscar una toma donde yo me vea más. Esto que uno hace cuando echa los brazos hacia atrás y te duele en la Sí, mitad de la espalda, eso es lo que usted está hablando, ¿no? De lo que es sí, el la mitad cervical, media, que es la dorsal. que vendría siendo la dorsal, exacto, aquí Sí, detrás de los pulmones, digámoslo así. correcto. Ok, tengo el dolor, no puedo mover los brazos, a veces muevo la cabeza y me empieza a doler también aquí abajo, las posiciones hacia un lado y hacia el otro se me complican. ¿Qué, cuál es la causa de eso? ¿Es mi posición? ¿Tiene que ver con que duermo mal? ¿O es esto de que ahora nos la pasamos con un telefonito así, todos Sí, metidos? ¿Cómo funciona? sí, todo eso influye. Lo que usted está describiendo puede ser muscular en su forma más sencilla, puede tener relación con la forma que esté durmiendo, con la almohada que esté usando, pero también existen problemas de los discos, pueden ser algún disquito que esté en los comienzos de herniación o de abultación o eh, un proceso de inflamación de las articulaciones de soporte de la columna, lo que le dicen artrosis de las articulaciones. Esas condiciones son muy comunes, tienden a ocurrir cuando uno se levanta más temprano, o sea, en esa fase que es por la inflamación, y como usted lo describe, impide los movimientos cuando uno trata de echarse los brazos hacia atrás o mirar mucho hacia abajo, tiene cierta limitación. Ok, lo limita a uno en la movilidad. Moverse hacia los lados se vuelve un problema. Correcto. Eso hace que al no, al que esto, al hacer que este movimiento lateral me duela, también hace que no pueda hacer ese movimiento como una especie de ejercicio paliativo. Pero Sí, ¿existen ejercicios paliativos para esto?
Sí, son lo que le decimos los ejercicios de estiramiento. Nosotros le damos a los pacientes una copia de por lo menos una hoja que demuestra ciertos ejercicios que se pueden hacer cuando uno comienza su día para entrar en calor, como dicen, o sea, Mm. disminuir la falta de movimiento que uno tiene debido a la inflamación. Y por supuesto hay tratamientos también, pero lo más básico es eso, los ejercicios de estiramiento nos sirven de terapia y es algo que no es invasivo, es algo que se puede hacer sin equipo y bastante sencillo, resuelve la mayoría de las cosas leves. Ahora, cuando habla de estiramiento, empieza uno a pensar músculos, tendones, pero ese problema ahí no es óseo. Sí, Si yo tiene me las estoy, dos cosas. Tiene un ajá, componente óseo, que es la forma, lo de la artritis, pero debido a eso, uno tiene cierta sensación como de estar tieso, que, o sea, de pequeños ajá. espasmos musculares provocados por la artritis. Entonces, cuando uno entra en movimiento, se le va desapareciendo esa molestia y se le va aumentando, incrementando la movilidad. Fíjese que cuando uno mueve la cabeza así de los lados, uno siente ese tensón ahí atrás en el sitio donde le Correcto. duele, ¿no? Sí, sí. Porque todo eso se comunica. Se Entonces, comunica y le estás haciendo compresión a un lado y extensión al otro. imaginémonos que estas son las vértebras y cada vez que yo hago ese movimiento, estoy haciendo esto Acortas de un lado y alargas del otro. y Correcto. eso hace que en algún momento me pise un poco un nervio de un lado o del otro, ¿no? Correcto. Y además, Y eso, además de eso, estás moviendo las articulaciones que han estado relativamente inmóvil durante la ujú. noche o en lo que está uno sentado 2 o 3 horas, si está sentado en un escritorio, por ejemplo. Eso ayuda, esos pequeños ejercicios nos ayuda a componernos y empezar a funcionar de nuevo. O sea que lo básico es estirar. Hay una serie de ejercicios que Es lo ustedes más le dicen a básico, uno. correcto, correcto. Por ahí empezamos, estirando. Ahora, pero me duele. Oye, por cierto, este es el teléfono. Hagan la cita con el doctor Serpa. Ahí está. Este es el teléfono. Ahí la tienen. Esta es la cita con el doctor John Serpa. Pueden tener su cita en cualquiera de las dos localidades. ¿Ok? Una queda en el 7330 Southwest 62 Place en South Miami. Y la otra queda en el 1800 West 68 Calle en Hialeah. Esas son las dos ubicaciones. ¿Cómo haces para tener la cita? Pero además de eso, recuerda que te lo estoy diciendo seriamente, síguenos, dale like a este video porque vamos a seguir hablando acerca de cómo evitar los dolores. Maneras naturales de lidiar con esto. Siempre empezamos de menos a más. Ya estamos haciendo los estiramientos, ya usted nos dio la hojita. Ahora, ¿qué maneras naturales tengo de desinflamar si es que eso tiene que ver con Sí, inflamación, doctor? bueno, los desinflamatorios naturales, por ejemplo, el turmeric y otros suplementos pueden ayudarnos hasta cierto punto, pero usualmente ya cuando los pacientes llegan a verme a mí es que han pasado por todas estas cosas ya y no le está o han dejado de funcionarle muy bien los ejercicios, las terapias, han probado quizás acupuntura, diferentes cosas, entonces ya nosotros tenemos la capacidad de llevarlo un paso más. Un paso más sería evaluarlo bien con un examen físico, a ver de dónde es que viene este dolor, a ver si hay un generador del dolor obvio en la primera examinación y podemos determinar si es del cuello o si es dorsal eh, o puede que sea otra cosa, por supuesto. Muchas Perdón, veces, perdone que lo interrumpa. sí, sí. ¿Un generador obvio? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, a veces las personas se han dado un golpe, tienen un hematoma, Mm, un morado, o tienen otro tipo de lesión muscular y no se han dado cuenta exactamente cómo le queda en la espalda, no se han dado cuenta exactamente qué cosa es. Y cuando lo notamos, nosotros le preguntamos, ven acá, usted ha estado en una situación, se ha caído, no sé. Y me dicen, no, bueno, no me he caído, pero hace 3 semanas tuve un pequeño accidente en el automóvil y no me pasó nada, pero ahí quedan las huellas. el latigazo. Sí, No, y a veces, doctor, y esto mucha gente no le pone atención, no le da tanta importancia, pero es que a veces uno no se cae, pero casi te caes sí, y haces el esfuerzo físico de no caerte
y eso a veces hasta causa más daño que la propia caída, Sí, ¿no? a, Porque a uno, veces da mucho dolor prevenir una caída, a veces es tan malo como la caída. a veces hasta peor. Yo he tratado y una vez que me partí un músculo de la parte de atrás Oh, sí, del muslo, precisamente tratando de no caerme, se me rasgó el músculo de la parte de atrás del muslo y pasé casi 3 meses que básicamente terrible, no podía terrible. con un hematoma que terminó siendo más o menos como el tamaño de una pelota de softball, ¿no? Imagínense. Sí, Ok, pasamos por las partes. Estiramiento, poco de Medic y meternos un poquito de buscar cómo desinflamar. La piña también es buena para desinflamar. Hay una serie de sí. Ahí desinflamatorios ya natural. nosotros, por supuesto, vamos llevando al paciente como dijimos, ¿no? De menos a más. Empezamos Terapia con viene las después. terapias, los medicamentos desinflamatorios, ejemplo, la familia de la aspirina, el ibuprofen, el celecoxib, todas las cositas que se pueden administrar a los pacientes apropiados para ayudarlos con eso. Diclofenac y esas cosas Correcto. para ayudar. Ok. Todos son La, la, familias. las pomadas esas también de diclofenac y esas cosas también Pueden ayudar, funcionan. inclusive hay muchas pomadas, si es por ejemplo, si nos damos cuenta que estamos tratando un problema de espasmo o espasticidad, podemos recetar algunas pomadas ya que son medicadas para desinflamar los músculos y aliviar en el área. ¿Qué es un espasmo, doctor, para Es uno poder básicamente una identificar? contracción muscular fuerte Ujú. que ha O estado sea que, provocado por algún golpe o quizás por la misma artritis. Eso hay que determinarlo ya con el paciente enfrente. A veces tenemos que hacerle algún estudio, sea una radiografía y asegurarnos que si tuvo ese accidente hace 3 semanas, que no le ocurrió alguna fracturita o algo en una costilla o en el mismo cuello, es posible. mm, Eh, Chequeamos si es necesario, pues avanzamos y hacemos hasta estudios de resonancia magnética, a si veces es se hace necesario. pequeñas, a veces se hace pequeñas fracturas por estrés. Por poner el Correcto. ejemplo, ese intento de no caerme y me agarré de la escalera e hice una fuerza tal que por estrés se termina partiendo o desbaratando un poquito un hueso. ¿Eso puede funcionar? Sí, se pueden ¿Eso puede desprender pasar? pequeños fragmentos, por supuesto. Uno hace Ok, muchas averías en esas movidas. ok. Ya pasamos por hacer terapia, que hacer terapia ya es algo que tiene que hacer un profesional. No se pongan a Correcto. inventar. Existen máquinas especiales, hay que hacerlo. A ver, no es hacer ejercicio. La gente piensa que hacer terapia es hacer ejercicio. Entonces agarran y se buscan unas pesas pesadotas y no, 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 Eh, es al contrario, no, poco no, peso, no. las repeticiones Conlleva despacio. más técnica y es muy bueno. Los terapistas buenos saben no solamente dar la terapia, pero dar la enseñanza para que uno pueda seguir haciéndolo lo más Claro. posible en su casa. Y Después, que uno entienda y no se haga daño, porque eso es otra cosa. correcto, Te sí, puedes por hacer eso te daño. sirven de guía en ese aspecto. Eh, por supuesto, las cosas que no resuelven fácilmente con el tiempo y con estos medicamentos sencillos o que encontramos que en esa resonancia magnética encontramos la causa, vamos a decir que fue un Ujú, disco herniado, ya son otras cosas que podemos atender, que sería desinflamar lo que es el área alrededor del disco o en las articulaciones que estén con artrosis. Todo ese tipo de procedimientos ya son unas inyecciones que hacemos bajo la guía de una radiografía, la hacemos en la oficina y ayuda a la gran mayoría de los pacientes, por supuesto. Inyectarse la espalda no es algo que da mucho miedito, Perdón que se me fue no es no algo que pude. da no es algo que da mucho miedo a la gente, eso de inyectarse Definitivamente, la es muy columna. natural. Las personas le tienen un poquito de miedo a las inyecciones, como es natural, pero es algo que se hace todos los días. La mayoría de las personas lo hacemos con anestesia local solamente, lo hacemos en la Ujú. oficina y es muy rápido. O sea, eso lo hacemos en 5 minutos, 10 minutos máximo. Ok, ¿y qué cosas inyectan? Porque viene la otra, ¿no? Porque yo Sí, también quiero saber qué cosas me van a inyectar. por supuesto. Normalmente ahí hay, no sé, esteroides, este tipo de cosas. Sí, en estos casos ya, si no ha podido resolver con las cosas de menor grado, ya hemos llegado al momento donde hay que poner un poquito de esteroide, un derivado de la cortisona, no es cortisona actualmente, pero es muy parecido y la idea es desinflamar con mucha más fuerza, o sea, mucha más potencia ya dentro de la columna o en las articulaciones que estábamos mencionando.
Eso sí, directo a la inflamación. Ya no es una pastilla que te vas a tomar y entonces el cuerpo verá qué correcto, hace con eso. No, 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 sino que ya aquí correcto, va correcto. al Sí, punto. Ok. lo interesante de esto es que cuando uno hace de esta forma, Ujú. evita dosis, o sea, la dosis de la medicina es de menor grado que si uno se lo va a tomar en pastillas, por ejemplo. Es directo y en menos cantidad de medicina, o sea, mantenemos los efectos secundarios a lo mínimo posible. Es algo que se puede hacer un par de veces si es necesario. Hay personas que hacerlo una sola vez les resuelve y los que no resuelven, por supuesto, ni con terapia, ni con inyección, y no hay de otra cosa, son los que empezamos a considerar a ver si esto es algo ya de cirugía. Ok. ¿Eso que llaman bloqueo viene en el camino o el bloqueo va al mismo tiempo que las inyecciones? No, las inyecciones en realidad las personas le dicen bloqueo a todo este tipo de inyección que Mm, ya es eh, dentro de la columna o que sea más profundo que una inyección, vamos a decir que te pongan una inyección de una vitamina o un antibiótico, ya es un término grueso que se utiliza para decir, me están poniendo una inyección más profunda o más grande, vamos a decir, diferente. El bloqueo significa que bloquea la señal del dolor, la transmisión del dolor, y se ha empezado a utilizar para describir cualquier tipo de inyección, sea en una rodilla o sea en la columna, etcétera, es un bloqueo. bueno, ya ahí entendieron lo que es un bloqueo, porque yo no, entonces no sabía lo que era un bloqueo, porque yo pensaba que un bloqueo era que me bloqueaban con algo. Mira, ahí tiene las direcciones, está el teléfono, tienen todo para que puedan identificar al doctor, para que puedan hacer su cita. Ustedes buscan ahí cuál es la que le queda más cerca, si la que está en Coral Gables, que queda en South Miami realmente, o la que está en Hialeah, saliendo del Palmetto, del otro lado del Palmetto Hospital. Y no vayan a pedir la sopa de ajo porque ya no la venden. La sopa de ajo en el restaurante que está al lado, que es buenísimo, pero bueno, no voy a decir más nada. Doctor, ¿existe realmente curas para este tipo de dolor? ¿Realmente se logra un definitivo 100% de uno en ese sitio en donde básicamente no hay tanta movilidad? Porque uno dice, bueno, en la parte de abajo de la espalda uno se agacha, hace cosas y eso como que esa parte de la columna como que se mueve bastante, ¿no? Como que tiene mucha Sí, movilidad, pero la parte de arriba pareciera como que es más tiesita. no, es todo lo opuesto. La tendencia de uno tener Ah, herida en el cuello es más debido a otra cosa, a la cantidad de movimiento que tenemos en el cuello y por supuesto un poquito menos de soporte. O sea, si es un accidente se mueve el cuello mucho, pero si lo piensas de esta forma, la parte más móvil de la columna es el cuello, es la que nos permite dar mucha vuelta. ujú. Tenemos mucha más capacidad de mirar en todas las direcciones debido a su flexibilidad. La torácica es la menos móvil y la lumbar, sí, por supuesto, nos permite doblar y extender, pero no con el mismo rango. Ok, perfecto. Entonces ya saben, mis queridos amigos, sí existe la definitiva curación de este tipo de problemas. Sí existe, hay que ir tratando por partes, porque a lo mejor se logra siendo lo menos invasivo posible, pero en el peor de los casos, doctor, una operación podría ponernos al 100%. En Ya no es, algunos casos ya no es un sí. misterio, ¿no? No, no Ya es un no es como misterio y antes que, nosotros le servimos a los pacientes así como un guía para la condición que tiene, lo identificamos primero y empezamos los tratamientos más básicos y por ahí los llevamos. claro, como todo lo que hacen en Today I Have No Pain. Ese es el sitio web, todayihaveNopain.com. El teléfono para hacer una cita con el doctor es el 305-698-9077, 305-698-9077. Y tiene dos oficinas. Una está en South Miami, cerquita de Coral Gable, ahí entre Coral Gable y Pinecrest, por ahí por esos lados anda. Y la otra está en Hialeah. Muchísimas gracias, doctor, por siempre compartir con A nosotros ustedes, y darnos toda esta cantidad de información. Amigos, ya saben, lo que tienen que hacer es ir poco a poco, informarse con el que sabe, que es el doctor John Serpa, y si te sientes mal, en serio, 305-698-9077. Y dirás, como digo yo, Today I have no pain. Chao.
Chao.